Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos hoy? Felices. Sabes, quiero hoy que te puedas poner un momento de pie para que juntos podamos leer la escritura, orar juntos también antes de tomar nuevamente nuestro lugar. Gracias. Y allí de pie, quiero que me puedas acompañar hoy a 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, versos 39 y 40. Y bueno, vamos a continuar hoy una serie de mensajes que llevamos ya 2 meses prácticamente predicando alrededor de esta carta de 1 Corintios y que hemos titulado La comunidad del Espíritu, ¿verdad? Y que justo este mes se ha dado que hemos estado hablando alrededor de Corintios 12 al 14, donde Pablo enfatiza los dones del Espíritu Santo. Y sabes que normalmente esos temas son temas que reservamos para espacios como fundamentos o algunas lecciones, pero consideramos que realmente creyendo que Dios nos ha llamado a todos como iglesia a ser una comunidad donde el Espíritu Santo se mueve, todos necesitamos aprender y crecer en entender bien los dones del Espíritu. Así que vamos a estar hoy continuando hablando este día acerca de los dones espirituales, especialmente hoy acerca del don de hablar en lenguas. Así que quiero que puedas leer juntamente conmigo 1 Corintios 14, versos 39 y 40, que dice: así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Verso 40 dice: pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Cierra tus ojos allí y quiero que podamos orar juntos esta mañana. Gracias, Jesús, porque tú estás en este lugar y yo sé que tú te mueves. Gracias, Señor, porque hoy podemos, mientras te adoramos, saber que tú estás aquí presente mientras te adoramos y que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Te doy gracias, Jesús, porque por tu muerte y tu resurrección también permitiste que podamos recibir este regalo que es tu Espíritu en nosotros. Hoy te pedimos que tu Espíritu se fortalezca sobre nuestras vidas, nos hables y nos hagas crecer y buscarte a ti. Te doy muchas gracias, Señor. Yo te pido que hoy tu palabra pueda traer fruto para crecer en buscarte, para crecer en oración, Señor, para fortalecer nuestro espíritu. Gracias, Padre, por este día en el que estamos aquí en tu nombre reunidos para alabarte, adorarte y crecer en ti. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, puedes tomar tu asiento hoy. Y basado en el pasaje que acabamos de leer, yo titulé este mensaje: no prohíban que se hable en lenguas. Pablo dice: ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, y no prohíban que se hablen en lenguas. Y vamos a estar hablando hoy acerca de la oración. ¿A quiénes aquí les gusta mucho orar? Ahí veo unas cuantas manitas, ¿verdad? Está bien, yo sé que el tema de la oración parecería ser como de las cosas más básicas y elementales de seguir a Jesús, pero suele ser también de las cosas que más nos cuestan, ¿verdad? Aún incluso después de ya tener bastantes años siguiendo a Jesús, 5 años, 6 años, pareciera que el tema de la oración siempre presenta ciertas dificultades en todos aquellos que estamos buscando seguir a Jesús. Entonces, seamos honestos, ¿a cuánto nos cuesta un poquito orar? Casi nadie, fíjense, gracias. Qué bueno que son súper cristianos todos aquí, ¿va? Pero bueno, creo que esta iglesia no aplica, pero según una encuesta que hizo hace poco la empresa de Crossway Research, que es una encuestadora en Estados Unidos de temas bíblicos, de temas de iglesia, ellos hicieron una pregunta de qué tan satisfecho o te sientes satisfecho con tu vida de oración. Y hice esta encuesta que solo el 2% de la gente que encuestaron dijeron que sí se sentían felices con su vida de oración. O sea, 98% dijeron como que algo les faltaba, como que era un tema que necesitaban crecer, que les costaba trabajo, que necesitaban desarrollar. Entonces pareciera ser que realmente la oración es algo que en general nos cuesta mucho trabajo en la iglesia. Y cuando nos ponemos a pensar qué es lo que hace difícil la oración o qué dificultades tengo al momento de orar, algunos dirán cosas como: me distraigo fácilmente. ¿Quién se distrae fácilmente? Un montón, aquí veo, fíjense. Entonces pongan atención para que no se distraigan en la predicación, ¿está bien?
Pero mira, hay cosas tan sencillas como que si tú entras a orar con tu celular, estás abriendo ahí la puerta a un montón de distracciones. Y créeme, yo creo que Dios no te va a mandar un WhatsApp, no te va a hablar de esa manera. Entonces puedes dejar tu celular afuera y tomar ese espacio cerrado para buscar al Señor y orar a Él. Hay cosas como tan naturales que podemos hacer como en el tema de la distracción. Pero sabes que una cuestión también constante de por qué la gente dice que le cuesta trabajo orar es que muchos dicen que no saben qué orar o que muy rápido se les acaba por qué razón orar. ¿Quién le ha pasado que tal vez lleva 5 minutos orando y de repente dice, ya no sé qué más orar? ¿A alguien le ha pasado, siendo sincero? ¿Verdad? A veces pasa, estamos orando 5, 6 minutos, 10 minutos y de repente dice, ya no sé qué orar. Entonces es una constante. Y mira, hay cosas también muy naturales que tú puedes hacer para también romper como ese impedimento. Si tú antes de llegar a oración escribes una lista de cosas por las cuales vas a orar en ese momento, créeme que eso es muy útil y te va a ayudar a poder crecer en tu tiempo de oración. O sea, si tú antes de entrarte a orar, improvisado, por así decirlo, ¿verdad? O espontáneamente, tomas un momento y piensas 10 cosas por las cuales vas a orar y le dedicas 3 minutos a cada punto de oración, ya tienes 30 minutos por los cuales orar. Pero obviamente si entramos como siempre espontáneo, difícilmente mi mente en ese momento se va a acordar de todas las cosas por las cuales podría orar. Pero si me tomo el tiempo de escribirlos, estoy seguro que saldrían un montón de cosas por las cuales podemos orar, ¿verdad? Entonces, una forma natural es eso, tomarme el tiempo para escribir cosas por las cuales orar. Otra forma es orar con la escritura. Tú puedes agarrar la escritura, tomar un salmo e ir leyendo y empezar a orar conforme lo que va diciendo ese salmo o algún otro pasaje. Y mira, y teniendo la escritura a la mano, qué fácil es estar orando por horas, porque nunca se acabaría. Uno podría seguir orando un salmo, otro salmo, y siempre estaríamos teniendo temáticas por las cuales orar. Entonces, esa dificultad de no saber qué orar, se puede ayudar, nos podemos ayudar escribiendo qué vamos a orar en ese momento, orando con la palabra, orando con la escritura, pero también el Señor nos ha dado un regalo de parte de su Espíritu que justamente está para ayudarnos también a resolver este problema de la oración. Y eso es este don que hablamos, que es el don de hablar en lenguas. Y lo voy a explicar ahorita un poquito, pero quiero decirte que Dios nunca ha buscado que nosotros oremos solos o sin ayuda. Él siempre ha buscado que el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros sea parte de nuestra ayuda en la oración. Yo ahí lo anoté, a ver si podemos ponerlo en pantalla. Yo escribía, el Espíritu Santo es el espíritu de oración. O sea que no estamos solos en la tarea de orar, sino que el mismo Espíritu Santo nos ayuda a orar. O sea, muchas veces una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos en cómo orar, guiarnos en qué interceder. Prácticamente nos ayuda a decirnos qué le debemos decir a Él. Imagínate que tú fueras un hombre soltero, pongo hombre soltero, para que... y estás intentando conquistar a la mujer que te gusta, pero te cuesta hablar con las mujeres. Es algo normal. Y si tienes ese problema, al final podemos orar por ti para que... ¿Está bien? Pero de repente estás enamorado de una mujer y como que te cuesta trabajo conquistarla porque estás delante de ella y no sabes qué decirle. Pero las mujeres, como son astutas y buena onda a veces y saben como... yo creo que este le gustó, a mí también me gusta, pero es medio panfilín, como dicen aquí en Honduras. Le voy a ayudar. Entonces le voy a decir yo qué me tiene que decir para que a mí me guste lo que él me dice. Algunos necesitan algo así en su vida, ¿va? Para un rompimiento ahí. Pero el Espíritu Santo muchas veces funciona de esa manera en nuestras vidas. No sabemos qué decirle a Dios, no sabemos qué orar, pero Él está ahí presente y nos quiere ayudar a orar. Y hay muchas formas, no quiero decir que exclusivamente el don de lenguas es la única forma en la que esto sucede, pero sí es una de las formas principales
y claras en la Escritura de cómo Dios quiere ayudarnos a crecer en oración. Así que, ¿quién quiere crecer en oración? Entonces, bueno, antes de entrar y explicar qué enseña Pablo en Corintios 14 sobre el don de lenguas, quiero definirlo porque no quiero asumir que todos aquí saben qué es el don de lenguas. Si es la primera vez que nos acompañas, tal vez puede sonar medio raro, pero a lo mejor en algo cultural o hasta en un TikTok has visto de repente algo así, ¿verdad? Que hay gente en la iglesia que de repente está orando y empieza a hablar en un lenguaje medio extraño. Algo que podría sonar como Rambo, saca la bazuca, y que tú no sabes ni qué es. Pero que bíblicamente la palabra nos enseña que es una de las diferentes manifestaciones que el Espíritu Santo podría tener en alguien, y que es una forma en la cual el mismo Espíritu Santo nos ayuda a orar. Si te doy una definición, quiero decirte, hablar en lenguas, podemos poner en pantalla, hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo que nos permite orar a Dios en un lenguaje desconocido. Eso es hablar en lenguas. Es un don del Espíritu Santo que nos permite orar a Dios en un lenguaje desconocido. Y anticipándome un poco también, quisiera decir que hablar en lenguas no es la única evidencia de que has sido lleno del Espíritu Santo. Y yo digo esto porque a veces en algunos contextos se enseña que si tú no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo en tu vida. Yo considero personalmente que esa es una lectura que no contempla la amplitud de todo lo que se habla de la llenura y el bautismo del Espíritu Santo en las Escrituras. Entonces, para mí me parece que no es la única evidencia de que alguien está lleno del Espíritu Santo, y que más bien cuando Pablo en Corintios está explicando de los dones, él está enseñando que no todas las personas hablan en lenguas porque el Espíritu se reparte de manera diversa entre la iglesia. Rápidamente, si podemos poner 1 Corintios 12, 29, este pasaje dice, Pablo está haciendo como una pregunta retórica por este conflicto que había justamente por creer que el don de lenguas era el don más importante en esta iglesia. Y él empieza a hacer estas preguntas. Dice, ¿son todos apóstoles? Son preguntas retóricas. Y la respuesta, creo que obviamente se entiende que debería ser no, ¿va? O sea, él pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Verso 30 dice, ¿tienen todos dones para sanar enfermos? No. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Y acaso interpretan todos? No. O sea, Pablo cuando habla de los dones y el Espíritu Santo en la iglesia, él no está hablando de una uniformidad, sino está hablando de una diversidad que se reparte en el cuerpo, ¿verdad? Pero no por eso significa que entonces yo debería dejar de anhelar, si yo no hablo en lenguas, este don, porque es un don que podría estar disponible para mi vida, pero tal vez nunca lo he anhelado, nunca lo he buscado. Y si tú no hablas en lenguas, yo te invitaría a que sea algo que tú puedas pedirle al Señor, porque es un regalo que Él te quiere dar para poder orar mejor. ¿Sigues aquí? Y si no hablas, no significa que no tienes al Espíritu Santo también. Pero si no hablas, puedes pedírselo al Señor. O sea, no es algo que debamos dejar y acomodarnos de, no, hasta aquí no. Podemos pedirle al Señor, Señor, yo quiero orar en lenguas. ¿Sabes? Yo crecí en una iglesia pentecostal de pueblo. Bien pentecostal y bien de pueblo, me gusta decir siempre. O sea, ahí era literalmente, ¿verdad?, pentecostal, de todo el mundo hablando en lenguas, gritando por acá, allá, danzando en el espíritu. Una vez hicieron una campaña en el parque público del pueblo. Mi abuela danzó en el espíritu por todo el parque, tiró 2 bocinas ahí en el parque. O sea, ahí estaba el movimiento pentecostal, ¿verdad? Y también era una iglesia bien de pueblo. Literalmente teníamos a veces que ir a sacar las gallinas que se metían de los vecinos al templo. No faltaba el clásico perro que se mete a aullar en medio de la alabanza, ¿verdad? Ser parte de los tiempos. Y junto con mis primas, porque yo era el único hombre entre los primos, todos éramos relativamente de la misma edad. Nos llevábamos meses y éramos como unos 7, 8 primos que íbamos a la misma iglesia. Entonces, desde muy niños, todos íbamos a esta iglesia, donde por ser una iglesia hiperpentecostal, las lenguas eran como lo top, ¿verdad? Y aunque no se decía si había como esta marginación de los que hablan en lenguas y los que no hablan en lenguas, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, todos los primos íbamos juntos
y no ven que un día de repente estamos y dicen, ¿qué creen los primos, va? Eunice ya habla en lenguas, no es una de nuestras primas. Entonces como que de verdad ya habla en lenguas Eunice. ¿Cómo le hizo, verdad? Y mira, y a mí me entró de que ¿por qué mi prima habla en lenguas y yo no? Entonces yo fui y dije, miren, yo quiero hablar en lenguas, quiero que me ayuden, quiero que oren por mí, no sé qué. Y en esa iglesia había una práctica, no sé cómo surgió esa práctica, que si tú querías hablar en lenguas, te sentaban en una silla en la iglesia y literal no te parabas de esa silla hasta que hablaras en lenguas. O sea, tenías que estar ahí horas pidiendo al Señor, dame el don, dame el don, y ahí uno se quedaba, ¿verdad? Si alguien no habla en lenguas y quiere pedir al Señor, al final vamos a dejar unas sillas aquí para que se puedan quedar pidiéndole. El punto es que yo estuve ahí sentado pidiéndole al Señor, Señor, dame el don de lenguas, dame el don de lenguas, y nada, ¿va? Pues ya pues después me fui y todo porque me tenía que ir, pero no pude hablar en lenguas. Y realmente pasaron años y nunca pude experimentar como ese don de poder hablar en lenguas. Ya más adelante, siendo adolescente, ya en la iglesia después donde crecí, en la ciudad donde vivíamos y todo, hubo una temporada en que siento que Dios mismo empezó a provocar como mucha hambre en mi corazón, y parte de esa hambre era también estarle pidiendo, Señor, yo quiero hablar en lenguas, dame más de tu Espíritu Santo y dame el don de hablar en lenguas. Y por varios días esa se volvió como una oración constante, que yo entraba a buscar al Señor y decía, Señor, quiero hablar en lenguas, quiero hablar en lenguas, y nada. Otro día y seguía orando, Señor, dame lenguas, Señor, quiero poder experimentar más de tu Espíritu Santo, dame este don. Y yo estaba así por varios días. Me acuerdo que incluso hubo un día como que yo empezaba a sentir algo y me emocioné, y rápidamente, como estaba emocionado, entré a Messenger. ¿Quién se acuerda del Messenger? Entré a Messenger y le escribo a uno de mis amigos, ¿qué crees? Creo que hoy sí voy a hablar en lenguas y el Espíritu Santo está sobre mí. Qué raras las conversaciones, ¿va? Pero le escribo, hoy creo que sí vendrá el Espíritu Santo sobre mi vida y voy a empezar a hablar en lenguas. Y ya como que dejé el mensaje y me fui a orar, pero no hablé en lenguas. Pero en esos días de estar buscando con mucha pasión, un día sentí que algo se activó y empezó a fluir el don de hablar en lenguas en mi vida. Y es un regalo que Dios nos da para poder estar hablando, orando con Él e intercediendo. Y te cuento todo esto porque nuevamente el punto de todo esto es que si bien el don de lenguas no es la única señal de que tienes al Espíritu Santo o no, constantemente en Corintios Pablo está diciendo, ambicionen los dones, pidan los dones. Y yo quiero invitarte que pueda también haber en ti un deseo y un hambre de que este don también, si tú no lo tienes, se lo puedas pedir a Dios, porque Él te lo quiere regalar para que puedas crecer en oración. ¿Cuánto dicen amén? Entonces ya con esto quiero compartir rápidamente contigo 4 puntos que Pablo enseña en Corintios 14 sobre el hablar en lenguas, sobre este don que el Espíritu Santo nos da. Y haciendo una anotación, cuando leemos 1 Corintios 14, pareciera por un momento que Pablo como que está en contra de hablar en lenguas, es como muy negativo hacia el hablar en lenguas, pero debo clarificar que no. O sea, de hecho en 1 Corintios 14, 18, no sé si está por ahí, Pablo dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, Pablo mismo, él hablaba en lenguas, lo hacía constantemente. De hecho, el primer verso que leíamos decía, no prohíban que se hable en lenguas, porque incluso en algunos contextos de iglesia se ha tomado esos pasajes para prohibir que se hable en lenguas en la iglesia, cuando no es la intención de Pablo. Pero Pablo sí está hablando de maneras que parecen muy negativas contra el hablar en lenguas, pero no porque se opone al don, sino porque estaba corrigiendo el desorden que ese don había causado en la iglesia. O sea, los corintios, lo hemos platicado en predicaciones anteriores, para ellos el don de lenguas era lo máximo, porque ellos tenían en su pensamiento algo que le llaman una escatología realizada, que eso suena bien extraño, pero que en otras palabras, en palabras más sencillas, es como que ellos se sentían que ya estaban casi que en la eternidad, que eran casi ángeles, y que por eso hablar en lenguas era una forma en la cual mostraban que ya ellos eran como un ángel, un espíritu casi, ¿verdad? Y pasaban cosas muy raras
de que parece que ellos se reunían en casas, ¿verdad? Se reunían en grupos pequeños y parecía que entonces se llegaban, se sentaban juntos a la mesa y en vez de hablarse en español, o bueno, o en griego, lo que hablaran ellos, se empezaban a hablar unos a otros en lenguas. Entonces imagínate que tú llegas a tu reunión de comunidad, te sientas a la mesa y están aquí unos urrabasándara aquí entre qué, shintara bacándara cóndoro, y es como todo eso y nadie entiende nada y no se predicaba por hablar en lenguas, no se hacía nada. Entonces Pablo los empieza a corregir, que dice, hicieron del don un relajo de tal modo que nadie está siendo edificado. Entonces no es que Pablo está prohibiendo el don, sino que lo está buscando poner en orden, ¿sí? Entonces por eso puede sonar negativo, pero Pablo no es negativo con el don, más bien es positivo y busca que lo tengamos, pero que lo hagamos en un orden que edifique con siempre que lo hagamos. ¿Está bien? Yo voy a compartir contigo 4 puntos. El primer punto es que cuando hablamos en lenguas, lo que hacemos es hablar misterios por el Espíritu. Cuando hablamos en lenguas, hablamos misterios por el Espíritu. Y dice 1 Corintios 14:1, dice, esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. ¿Cuántos quieren dones espirituales en su vida? Sobre todo el de profecía. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Rápidamente aquí hay un punto. Cuando hablamos en lenguas, ¿a quién le estamos hablando? A Dios. O sea, las lenguas son para comunicarnos con Dios. Es un lenguaje de oración entre Dios y nosotros. En realidad dice, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. O sea, hablar en lenguas es estar orando con Dios, algo que nuestra mente racional no está entendiendo y que igualmente las otras personas no entienden, pero que podemos tener certeza, de acuerdo a la Escritura, que el Espíritu Santo lo que está haciendo es orar a Dios cosas que aún nuestra propia mente natural ni siquiera pensaría que orar. ¿Recordás el problema que cuando no sabemos qué orar? Bueno, el Espíritu Santo siempre sabe qué necesitamos orar. Y es más, a veces incluso estamos orando, pero estamos orando cosas que no son parte de la voluntad de Dios, que tal vez en nuestra mente y corazón creemos que sí es parte de Dios, pero que el Espíritu mismo sabe que no lo es. Y hay una certeza de que cuando oramos en lenguas, como es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros, Él siempre va a estar orando cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, ese error que a veces podemos cometer en nuestra oración, el Espíritu Santo no lo comete, porque Él sabe qué es lo que necesitamos y Él sabe qué es lo que debemos orar. Entonces te puedes imaginar, quiero que veas en eso lo valioso que es este regalo, lo valioso que es poder orar y que sea el Espíritu, y que aun cuando yo ni sé qué necesito orar por mí, Él está intercediendo por mí. Amén. Número dos, cuando hablamos en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos. Dí conmigo esto, nos edificamos a nosotros mismos. El verso 4 dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que profetiza, pero en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Verso 5 dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. O sea, aquí vemos un poco de lo que te decía del orden. O sea, Pablo está separando un poco el contexto público y privado. Dice, en la iglesia, en el contexto público, es mejor profetizar, o sea, hablar la palabra inspirado por el Espíritu Santo, porque eso trae edificación a toda la iglesia. La profecía, ¿verdad? Las palabras de conocimiento, sabiduría, eso edifican a toda la iglesia. Pero eso no significa que las lenguas sean malas, más bien nos muestra parte del principio de para qué son. Dice, y el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Di conmigo, se edifica a sí mismo. ¿Quién a veces se ha sentido como agotado espiritualmente, abatido, cansado? Bueno, a veces estamos así que ni siquiera sabemos qué orar, ¿verdad? Pero la promesa bíblica del Señor, lo que está escrito aquí en la Biblia, es que cuando nosotros estamos orando en lenguas,
y el Espíritu está orando cosas que tal vez ni siquiera nosotros sabemos qué o pedir o orar, lo que está sucediendo en ese momento es que nuestro espíritu se está fortaleciendo por esa oración. Hay algo que sucede que está nuestro espíritu llenándose, fortaleciéndose, edificándose a sí mismo. Yo muchas veces antes de subir a orar necesito sentarme y estar ahí en privado orando en lenguas, para que eso me pueda también edificar mi espíritu, sentirme fortalecido y dejar que Dios mismo esté fortaleciendo mi hombre interior. Entonces, si alguno a veces se ha sentido así como descargado espiritualmente, cansado, bueno, aquí la Biblia nos dice, hay un regalo del Espíritu Santo que nos permite esto de estarnos edificando a nosotros mismos mientras hablamos en lenguas. Entonces, ¿ves lo valioso que es este regalo? ¿Ves lo valioso que es este don que Dios nos quiere dar? Número 3, vamos rápido, ¿ah? Número 3, cuando hablamos en lenguas, podemos pedirle al Espíritu Santo interpretación. Dice el verso 13, estamos avanzando, 1 Corintios 14, 13. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Y nuevamente Pablo nos está diciendo este principio: los dones espirituales se pueden pedir. Debemos ambicionarlos, desearlos y estarlos pidiendo constantemente en oración. Si tú no hablas en lenguas, puedes empezar a pedirle ese don al Señor. Pero si ya hablas en lenguas, pídele también al Señor que Él pueda traer la interpretación de lo que estás orando en lenguas. Ese es un don que también está disponible para nosotros. Y aquí creo que nuestra fe es como que de repente empieza a chocar con nuestro raciocinio, ¿verdad? Y a veces también en los dones espirituales lo que se vuelve un impedimento es que tratamos mucho de mecanizar cómo funcionan los dones espirituales. Por ejemplo, cuando hablamos de esta interpretación, algo que a veces impide que podamos entrar en esta manifestación es que nuestra lógica empieza a tratar de descifrar mecánicamente cómo va a ser esta interpretación. Y para algunos podría ser como, ¿será que de repente me va a aparecer aquí como una pantallita tipo Google Translate, que mientras alguien está hablando en lenguas yo empiezo a ver como las letritas que se van traduciendo o algo así? Y pues, tal vez, pero no sé si sea así. O alguien puede pensar, ¿será que tal vez lo que va a suceder es que yo voy a hablar en lenguas, pero mi oído natural va a empezar a escuchar como una traducción natural de eso? Podría ser, pero no siempre puede ser así. O sea, no hay que tratar de mecanizarlo, ¿me explico? Tampoco hay que tratar de querer hacer como un ejercicio de ciencia lingüística, ¿verdad? Como de, a ver, voy a grabarme, voy a pasarlo a ChatGPT y voy a hacer como que ChatGPT, ayúdame a tratar de descifrar qué puede decir. Y ahí va a ser como voy a hacer una tablita en Excel que diga, Urra bababa significa Cristo viene. Kendarabándara significa el 24 de diciembre del 2025. Y como que empezamos a querer mecanizar tanto los dones que perdemos como la apertura, como el Espíritu Santo nos puede hablar. Ahora, y yo no quiero nunca encasillar cómo Dios puede operar, pero en mi experiencia personal, han habido momentos en que estoy tal vez hablando en lenguas y como que yo siento en ese momento que esto que estoy orando me está fortaleciendo, algo está provocando en mí. Entonces a veces le puedo decir, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que estoy orando en este momento. Y más que tratar de mecanizarlo y hacer un diagnóstico, esta palabra es eso, esta palabra es lo otro, hacer una fórmula, simplemente lo que sucede a veces es que en mi interior llega como un sentir, como cuando a veces tú tienes una percepción de algo, y hay como un sentir interior de un mensaje, como yo te estoy guiando a orar por esto. Llega es una forma en la cual tú puedes empezar a practicar también, interpretar las lenguas, si tú ya oras en lenguas. Toma el tiempo de estar orando, toma el tiempo de estar orando en lenguas y dile, Espíritu Santo, ¿qué es lo que me estás guiando a orar? Y yo estoy seguro que más que una vez, Él va a empezar a traer a tu mente, a tu corazón, como un discernimiento de aquellas cosas en las cuales Él te está guiando a orar. Yo he escuchado testimonio de algunos amigos conocidos, que ellos incluso dicen que tal vez en sus negocios o en algún problema de su vida, es como que se sienten topados, que no saben de repente qué decisión tomar y que se han dado cuenta que cuando hablan en lenguas, se ponen a hablar en lenguas
y como que tal vez en ese momento a su mente viene una solución, a su mente viene una dirección que ellos deben tomar, ya sea para un tema familiar, personal, de trabajo. Y es como que lo que están haciendo es creyendo que cuando hablamos en lenguas, el Espíritu habla misterios de parte de Dios y le piden al Señor que les muestre qué es aquello que el Espíritu está hablando a través de ellos mientras oran. Entonces, una práctica que también puedes hacer es en momentos que no sabes cómo orar, qué dirección tomar, puedes practicar hablar en lenguas y pedirle: Señor, muéstrame en medio de esto qué es lo que tú estás poniendo en mi corazón y guiándome. Ahora, yo creo que de verdad, si leemos el libro de los Hechos, son cosas que en la iglesia primitiva pasaban a cada rato, ¿eh? Y que nos están invitando a nosotros también a creer que todo lo que la iglesia ha vivido está disponible para nosotros, no a disminuir la obra del Espíritu Santo, sino a creer con fe lo que la Biblia dice que está disponible y las formas en las que Dios se manifiesta en su iglesia. Así que ¿cuántos quieren eso? Número cuatro, cuando hablamos en lenguas, debemos hacerlo principalmente, digo principalmente, no exclusivamente, principalmente en la oración privada. Y resalto que no exclusivamente, porque no se trata de llegar a un punto de querer prohibir que la gente hable en lenguas públicamente, porque el mismo Pablo dice: no le prohíban a la gente orar en lenguas, a menos que sea algo que esté interrumpiendo el flujo de algo. Se puede decir: hermano, podría tomar un momento de orden o algo así, ¿verdad? Pero no se trata de eso. O sea, no se trata de que si algún predicador mientras está orando, ministrando, suelta 3, 5 palabras en lenguas, es como: ay, el hermano está violando la Biblia. No se trata de eso, ¿verdad? Sino entender que el propósito principal de las lenguas no es tanto para la edificación pública, sino para la edificación personal y privada. El verso 18 de Corintios 14 dice: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, Pablo hablaba un montón en lenguas. Sin embargo, verso 19, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirven para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Ese es nuevamente el contexto que había, ¿verdad? Si de repente venimos aquí y en vez de predicar me pongo aquí a hablarse en lenguas por 30 minutos, nada va a suceder. Verso 23, me salto un poquito. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Gracias por responder, Maray. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Entonces, nuevamente, no es que Pablo está peleado con las lenguas, sino que entiende que en el contexto público edifica más la enseñanza, la predicación, la profecía, edifica más todo eso que es entendible y que revela al Señor de una manera inteligible, más que hablar en lenguas, que es algo que no se entiende humanamente, sino que es más en la vida entre Dios y nosotros. Pero eso nuevamente no implica que no debamos buscar las lenguas y que debamos negar que la gente habla en lenguas. Repito el verso del inicio, 14:39. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Quiero decirte, hay espacio para todo. Y esta instrucción no es prohibir las lenguas, sino hacerlo con orden. Y eso a veces puede ser que incluso en algún momento estemos en una reunión de oración y de repente alguien diga que esté dirigiendo la reunión: ¿por qué no nos tomamos 5 minutos en los que todos los que hablen en lenguas podamos empezar a interceder en lenguas, para que sea como un espíritu de oración, de intercesión, donde el Espíritu está intercediendo por nosotros? Es completamente válido hacerlo, ¿verdad? Es completamente válido. Incluso, en otras palabras, Pablo incita y dice: canten con el entendimiento y canten en el espíritu también, señalando el aún cantar en lenguas, el cantar en el espíritu de oración,
y que pueda haber como esos momentos también. Entonces, es válido totalmente. Nunca la instrucción es prohibirlo, sino que esta instrucción de por qué Pablo a los Corintios lo que estaba como restringiendo un poco era por el desorden que había, y entendiendo que este don, más que ser algo público para bendecir a todos, es algo que Dios te quiere dar para tu oración personal y para fortalecerte a ti mismo. Y regreso un poco, con esto voy cerrando, al tema de la oración, que es lo que también quiero resaltar. Ahí sí, Ever, nuevamente me ayudas, tocando en lenguas. ¿Quién quiere crecer en oración? Sí, levanta tu mano en alto y mira alrededor, a ver, cara. No es cierto, puedes bajarla. Te voy a contar algo que a mí no sé por qué me enoja. Hay gente que dice que yo soy tranquilo y otra gente que dice que soy enojado. No sé cuál sea la verdadera de las dos. Tranquilo, gracias, dice la mayoría que soy tranquilo. Fíjate que no, algo que a mí de repente me enoja en el tema de la oración es cuando, bueno, digamos, hoy en YouTube hay un montón de enseñanzas, ¿verdad? De todo tipo. Y puedes encontrar en YouTube enseñanzas, incluso tocando el tema en contra de hablar en lenguas, a favor de hablar en lenguas. O sea, puedes encontrar de todo en YouTube. Y en el tema de la oración, yo he encontrado muchos videos en YouTube que usan títulos clickbait, o sea, como esos títulos medio amarillistas, llamativos, como que te hacen darle click, ¿verdad? Como que te provocan interés. Y en el tema de la oración hay muchos videos y enseñanzas que tienen títulos como esta es el secreto para que tus oraciones siempre sean contestadas, o si lees este versículo siempre tus oraciones van a ser más efectivas, o la llave para que las palabras correctas para que tu oración sea escuchada en el cielo, cosas así, ¿verdad? Ahora, y claro, hay principios en la palabra sobre la oración, aún cosas que a veces podrían parecer para nosotros que ni siquiera tienen relación. Bueno, pero Pedro dice que si un esposo trata mal a su esposa, eso bloquea sus oraciones. Entonces, claro, hay cosas y claves para poder crecer en la efectividad de nuestra oración, ¿verdad? Orar conforme a la voluntad de Dios, orar conforme a la palabra. Sin embargo, lo que a mí me molesta a veces cuando veo ese tipo de títulos es que crean como esta noción de que para que Dios escuche y responda a nuestras oraciones, como que debemos articular las palabras como muy precisas, como que hubieran palabras mágicas que desatan el poder de Dios, como que la efectividad depende que no, si oras a las 10 de la noche es más efectivo que si oras a las 7:43 de la mañana, que si, o sea, es como que se vuelve, en vez de ser algo relacional, se vuelve como algo más místico, se vuelve algo como más tan extraño. E incluso podemos tener a veces como noción de que si oro citando 30,000 versículos bíblicos y mi hermano que apenas está aprendiendo la Biblia ora sin citar ninguno, citar 3 mal, Dios escucha más mi oración, ¿verdad? Como que hasta Dios dice, uy, ¿cómo sabe mi hijo de la palabra? Tengo que responderle la oración, ¿verdad? Pero no es así. O podemos pensar que si grito mucho mientras oro, tengo más autoridad que alguien que tal vez ora en silencio. Y no es ni el grito ni el silencio más efectivo. O sea, tenemos que quitar muchas veces como todos esos estigmas de qué es lo que hace la oración efectiva y simplemente presentarnos a Dios y estar practicando orar. ¿Me explico? Ya sea que tú ores gritando, ya sea que tú eres en silencio, ya sea que a ti te gusta orar sentado o a ti te gusta orar dándole vueltas a la casa, ya sea que a ti te gusta orar parado o a ti te gusta orar de cabeza, o sea, no importa. No es eso lo que hace más efectiva la oración. ¿Me sigues? De hecho, en la Biblia hay una historia de una mujer que se llamaba Ana, madre de Samuel, que dice que ella
luchaba con la esterilidad por muchos años y ella llegaba al templo y oraba, y un día el sacerdote Elí la ve, y la oración de ella describe la escritura que era una oración en silencio y que nada más se le veía mover los labios, que por eso cuando Elí la volteó a ver pensó que estaba borracha, porque había una mujer ahí que estaba, ¿verdad? Y él dice como, ¿qué le pasa a esta mujer? Está borracha. Pero no, o sea, ella estaba orando, pero estaba orando en silencio, y Dios le respondió su oración y le dio al hijo que ella estaba pidiendo. ¿Me explico? O sea, la oración no se trata de tienes que saber el secreto oculto, ¿verdad? Y como hacerlo tan místico y tan difícil, sino hacerlo relacional, sencillo, y una práctica constante de hablar con Dios como quien habla con un amigo. Y de hecho, justamente este don de lenguas, más que hacer mística la oración, para mí, como lo interpretamos correctamente, nos muestra algo que es sumamente valioso. No se trata de las palabras que usas, porque es más, cuando ni siquiera sabes qué orar, el Espíritu mismo está orando por ti y te ayuda a orar. En otro pasaje, Pablo dice, en Romanos 8:26, dice de esta manera, está dando algo muy similar, y Pablo está diciendo aquí a los romanos: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Y no sé a quién le ha pasado que tal vez aquí ha estado en momentos de tu vida como frustrado, abatido, triste, cansado, que ya ni sabes qué pedirle a Dios. ¿Alguien le ha pasado? O que has orado por aquí, orado por allá, orado de esta forma, de la otra, tirado aceite por acá, tirado, dando 7 vueltas, y como que ni le ves ya. Sí, llegamos a este punto de desesperación que ya no sé qué pedir, ya no sé qué hablar, ya no sé cómo buscar al Señor. Pero Pablo dice, hey, pero en nuestra debilidad no se trata de encontrar el secreto místico, sino se trata de creer que el Espíritu Santo, parte de cómo nos ayuda es que Él viene, y el Espíritu mismo, que dice, intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Está el verso 27 también? Y Dios, que examina los corazones, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Tal vez tú y yo ni sabemos ya cómo orar, pero Dios sí sabe cómo deberíamos orar. Y cuando invitamos al Espíritu que interceda por nosotros, Él está orando lo que nosotros ya ni sabemos cómo orar, pero Él sí sabe y está orando. Ahora, y aunque sí creo que este pasaje está hablando justamente de este don de lenguas, aquí Pablo dice, el Espíritu intercede a través de gemidos que no se pueden entender. Creo que este principio se puede extrapolar un poco, en el sentido de que, ok, tal vez tú no hablas mucho en lenguas, pero nos permite ver que a veces tú estás en esa debilidad, no sabes cómo orar, lloraste de 1000 formas, no ves respuesta, y te presentaste delante del Señor, y lo único que pudiste hacer fue llorar. Pero yo creo que en ese llorar no tienes las palabras correctas en tu mente, pero el Espíritu estaba intercediendo por ti. Algo estaba sucediendo en ese momento. Te presentaste a Dios sin palabras, y algo estaba sucediendo ahí en ese momento. O a veces tal vez simplemente es venir a la presencia de Dios en silencio. Ya ni sé qué hablar, y siento que si hablo la riego más. Estoy enojado que si me pongo a orar más bien voy a soltar 1000 maldiciones. Pero aquí estoy, Señor, en silencio delante de tu presencia. Y yo creo que en el silencio el Espíritu intercede por nosotros también. En el llanto, en el gemir, como dice esta palabra. Simplemente a veces no se trata tanto a veces de tener las palabras correctas, pero presentarse delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy confiando. Y tal vez yo ni siquiera sé cuál es tu voluntad, pero tú sí sabes, y aquí estoy y te pido que hagas tu voluntad. Entonces no sé qué pueda estar pasando,
Pero yo quiero decirte, Jesús, el Espíritu Santo, tal vez tú no sabes cómo orar por lo que estás viviendo, pero Él sí sabe. Solamente es, me presento, Señor. Si hablas en lenguas, hazlo, y ahí va a estar el Espíritu intercediendo por ti. Si no lo haces, puedes pedirlo, pero aún si no lo recibes todavía, solamente estar ahí en silencio, llorando, alabando, adorando, pero toma ese tiempo de confiar que algo Dios va a hacer, y Él responde.